¿Cuántas veces me habrán preguntado por qué escribo? Sería más fácil decir por qué no escribo. No escribo para que me quieran, como dicen algunos compañeros mártires. No escribo como procedimiento de ser conocido o famoso o de despertar admiraciones. No escribo ni siquiera para que mi experiencia le sirva a alguien, porque no me sirve ni a mí. No escribo, en último término, ni para ser leído, cosa que puede no suceder con más frecuencia de lo que se cree y a más gente de la que nos imaginamos. Creo que escribo porque lo necesito para sentirme vivo. Si se me impidiese hacerlo, moriría. De alguna forma no previsible, pero moriría. A mí no se me ha dado otra opción. No es una vocación para mí, sino un destino. Y debo cumplirlo con un rotulador en la mano, porque para más INRI escribo todo a mano. Mi salto tecnológico más grande ha sido para pasar de la pluma estilográfica al rotulador. Y me ha dejado exhausto y con una cierta sensación de adulterio. Por eso agradezco enormemente a mis lectores, a quienes no tengo presentes mientras escribo, que me lean y me mantengan cierta fidelidad personal y cierta tendencia a relacionarse con el autor al que han leído. Si mis primeros colaboradores son la soledad y el silencio, los últimos en el tiempo son precisamente los lectores. Ellos son quienes concluyen en definitiva el libro. Para mí, escribir es vivir, mi forma intransferible de hacerlo. Comprendo que vivir en realidad es meterse hasta los dientes en la vida, en su fruición y en su vehemencia, ser testigo y declarar a los que no han sido predestinados a ello. Es perder una parte de la vida. Yo sé que cuando vivo como un hombre común, que ama y desama y presencia injusticias y goza y está triste, no lo vivo para contarlo, sino para que lo cuento, para vivirlo más, con mayor intensidad y para recrearlo de nuevo. El acto de la creación lleva en sí su propia dicha y su propia desdicha, la compañía y la soledad. Lo que sobrevenga luego, sea éxito o fracaso, no afecta esencialmente al creador, ni aminora la soledad sentida, ni le presta la compañía sustancial interior que todo ser humano, cada uno de una forma personal, necesita. En Noches Áticas, Antonio Gala. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos todos a una noche más, la noche ática, número 41 ya, en la que vamos a abordar a una de las figuras más interesantes, yo creo, del panorama cultural y creativo de los últimos 50 años en España. Me refiero, por supuesto, a Antonio Gala, que creo que han podido escuchar en esta introducción maravillosa. Escritor, dramaturgo, poeta, novelista, guionista y, en una palabra, intelectual, hombre de letras, que a la verdadera estrella de este programa, cuya voz acaban de oír, Rebeca Ejido, le gusta mucho, razón por la cual lo hemos traído hoy para dedicarle esta noche maravillosa número 41. Hoy aquí, Rebeca, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué Antonio Gala? ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Y por qué esta maravillosa apertura? ¿Y por qué este personaje? Bueno, Antonio Gala porque es cautivador. Y este poema al que le da música Rubén Jordán Flores y que le ayudó a crecer Antonio Gala, porque creó una fundación para jóvenes creadores. Para jóvenes creadores. Eso es. Pues resulta que escribió esta sinfonía maravillosa y además dieron música a muchos poemas recitados por el propio Gala. Porque Gala, aunque, bueno, vamos a ir hablando un poco de él
Sí. en esta noche, pero Gala ante todo, aunque fue mucho más conocido primero por dramaturgo, luego por novelista, luego por quizá escritor de periódicos y hombre que aparecía en la tele. Bueno, y famoso en y general, famoso en ¿no? general, Sí. pero Gala, antes de todas esas cosas, él era poeta. Sí. Él era joven poeta, así es como se... Bueno, empezó a los 14 años dando una conferencia, ¿sabes? Bueno, vamos a hablar sobre literatura. De Gala el hombre, porque vamos a hablar porque la vida pública de Gala, como efectivamente, como conferenciante, como nombre que se anuncia y que concita la atención de la gente, públicamente hablando, empieza muy pronto. Es cuando es un niño prácticamente, un adolescente. Sí. Bueno, verás, Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores, Reina de los Mártires de la Santísima Trinidad y todos los santos, Gala Velasco. Con ese nombre solo estás destinado a triunfar en la vida. Es imposible no hacerlo. Es imposible no hacerlo. Es maravilloso, ¿eh? No nace en Córdoba, por mucho que... No. Nació en Ciudad Real, en un pueblo de Ciudad Real. Bueno, pero mira, me vas a dar un apunte breve, muy breve biográfico de Gala. Pero luego, porque luego quiero que sí, que lo... En Brazatortas nació. Que lo amplíes. Vamos a hablar luego de una cosa que me hace mucha gracia, que él contó sobre Brazatortas. Pero antes vamos a escuchar una canción, porque este programa es muy musical y Gala fue un tipo que amaba la música por encima de todo. Eso es verdad. Y para él la música era probablemente la más sublime de las artes. Y como tú eres la más sublime de las artes, pero bueno, en este sentido, pues en todos también, hay que decirlo. Introdúcenos en qué vamos a escuchar ahora para abrir boca. Bueno, vamos a escuchar, porque a Gala le gustaba mucho la música clásica, entonces he intentado buscar canciones que le gustasen mucho. Es verdad que no es nada difícil encontrar canciones que le gusten, porque entre la música clásica y la ópera y las canciones que se añadían a sus obras o a sus películas, pues ya sabes un poco por dónde va. Y vamos a empezar con un poema precioso que se llama No por amor, no por tristeza, que con música que te va a sonar de Antón García Abril canta Ainhoa Arteta. Si quieres, luego te cuento. Qué maravilla. No, me gusta que como coda final a esta introducción, me gusta que desveles a los oyentes un poquito de tu magia. Porque detrás de esta cosa que haces, que parece fácil y natural, hay mucho trabajo detrás. Me gusta que lo vayas desvelando un poquito, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que ir... Hacemos periodismo. Hacemos periodismo, mucho más del que se hace en otros lugares. Pues vamos a escuchar esta maravilla y empezamos con Gala, ¿no? Vale.
estoy vivo y todo empieza una vez más. Cuando llegaste estaba escrito entre tus ojos el final. Hoy he olvidado ya tus ojos y siento ganas de ¿Y usted dónde encuentra la felicidad? Yo hace tiempo que no la busco. Me pasa como con el amor. Supongo que si el amor tiene que volver otra vez a mi vida, tocará a mi puerta. No se puede andar por las esquinas buscando el amor. Eso no conduce a nada. No conduce más que al insomnio y a la resaca. Y la felicidad, igual. La felicidad vendrá, si tiene que venir, y si no, que la zurzan, porque tampoco es imprescindible. Para mí ya es imprescindible otra cosa, que es la serenidad. Y poco a poco, yo que creí que la serenidad era una cosa de serenos, de esos que antes había por las calles pregonando la hora y abriendo las puertas, ahora comprendo que la serenidad es sentirse como una pequeña tesela de un gran mosaico, prescindible, mínima, confusa, pero en su sitio. Pues así es como, de esta forma tan solemne, ¿no? Sublime de comenzar, ¿no? Así como empieza este programa dedicado a Antonio Gala. Antonio Gala, que por eso te pedí que pausaras la introducción, porque creo que podemos empezar este programa. Sí, Claro, cuando dedicamos a una figura como la de Gala, que es tan amplia y tan que es diversa, imposible que y hablemos de todo. abarcarla Vamos a contar algunas claro, anécdotas. en una hora no y media mucho más. larga o como mucho 2 horas es casi imposible. Pero bueno, vamos a intentar empezar por Gala el hombre. Vale. El hombre, Vale. la persona detrás de todas esas máscaras que Gala tuvo, ¿no? Así que, bueno, no sé si me quieres empezar explicando por qué hemos oído lo que hemos oído o hablar de Gala, lo que tú quieras. Bueno, hemos escuchado esta canción porque, ya te digo, tengo otra después, pero quería que vieras cómo son los poemas de Gala musicalizados, como la sinfonía que hemos escuchado al principio, como una sorpresa que tenemos para el final. Uy, Y bueno, este poema con música de Antón García Abril, que no sé si te sonará, pero que no mucho. ¿no te suena? Creo que no. ¿No? ¿Te suena Brigada Central? Sí, no, joder, sí que me suena. ¿Te suena Anillos de Qué Oro? música tan buena de ambas series. Bueno, pues ¿Es el compositor? resulta que Antón García Abril es un grandísimo compositor, fue un grandísimo dices? compositor de bandas sonoras para televisión, pero también conciertos, poemas sinfónicos, ballet, ópera. Y además de estas series que te he dicho, pues por ejemplo también es el autor de la más famosa sintonía de televisión como es El hombre y la tierra. ¿A que te viene a la cabeza? Sí, sí, sí. Pues Antón García Abril nació el 19 de marzo del 1933 en Teruel y bueno, ha sido una celebridad en Teruel. También le puso música a Los Santos Inocentes, al Crimen de Cuenca, a Los Goya. La música de la introducción es suya. Voy aquí me vas a permitir un inciso. Nunca he visto una gala de Goya. Me Bueno, precio de haber. bien, pero de todo verlo. el que lo haya visto Nunca alguna he vez, votado al PSOE sabe. ni he visto una gala de A ver si Goya. te lo puedes poner en un pie, Sí, ¿verdad? Sí. Y el himno de Aragón, que se creó con el estatuto en 1989, es suyo, o sea que ha sido un aragonés ilustre. Pero
su padre era pintor y tocaba el saxofón en una banda popular, en una banda de pueblo. Y entonces él siempre contaba que ahí es de donde a él le venía la afición, ¿no? Y después la vocación. Y estudió en el Instituto de Estudios Turolenses. Y bueno, pues quería hablar un poco de él porque trabajó con los grandes, además con los grandes directores españoles de la época, con Pedro Lazaga, con Ozores, con Escribá, y ya te he dicho, Anillos de Oro, Brigada Central, Segunda Enseñanza, Fortunata y Jacinta. Entonces hizo grandísimas cosas y se sacó en 1947, o sea, teniendo solo 14 años, se sacó 3 cursos de solfeo y 4 de piano. Y salió en el periódico el 2 de julio del 48 como una proeza para un chaval de esa edad. Y me ha parecido muy interesante para traértelo. Y la canción la canta Ainhoa Arteta, que, bueno, ya sabes que es una cantante lírica en su variedad de soprano. No sé si sabes que tiene una hija, que te vas a reír, que se llama Sarah Croft. Sarah Croft, como Lara Croft. ¿En serio? No tenía ni idea. Pues fíjate. Y creo que esa es de su segundo matrimonio porque tiene otro hijo que se llama Iker. O sea que no tiene... No, pero... Ya que se casas con alguien que se llama Croft, ponle Lara a la niña. Y me he revisado la página web de Ainhoa, que desde aquí le pido que añada a su biografía. Que la actualice, ¿no? Sí, porque que como pocos datos nos digan que está muy conectada a las mariposas me parece algo como muy naif. No, pero es bello, es poético. Es poético. Y sí que he encontrado una reseña de la March, de la Fundación Juan March, sí, donde dice Ainhoa que la voz es el único instrumento vivo que existe. Y he encontrado otra cosa muy interesante, porque sabes que Ainhoa en 2021 tuvo una septicemia gravísima, no que casi la mata. Joder. Bueno, que estuvo entre la vida y la muerte, jodida, sí. Y estuvo tan más allá que para acá que fue a Cuarto Milenio y se lo contó a Iker. Wow. Y fue en el Virgen del Rocío, porque ya estaba en algún sitio de vacaciones, y contaba que tenía, a Iker le contó que tenía los ojos abiertos, que oía las cosas y que se encontró en un lugar donde había silencio absoluto y estaba suspendida en una imagen de galaxia y feliz. Hay que buscar ese testimonio. Y me ha parecido mucho más interesante que cualquier cosa de su biografía y por eso quería traértelo, ¿no? Porque, oye, ya bastante tenía la pobre con haber nacido en Tolosa. Vamos a hablar de... Joder, como Xavi Alonso. Como Xavi. Un saludo. Xavi, un saludo para nuestro amigo Xavi. Y Ana Gore también. También, por favor. Que esto que acabas de contar de Ainhoa Arteta, esto último, esta anécdota, no tan anécdota porque es una cosa interesante, Gala también tuvo una experiencia. Claro, bueno, es que por eso te lo traía, porque él siempre contaba que no le temía la muerte y que porque había estado... de hecho, tengo un vídeo. ¡Ay, qué bien! Que si quieres te lo pongo. Pues mira, en este bloque me viene muy bien porque vamos a hablar de Gala, pues eso, del hombre Gala, ¿no? De Antonio Gala. ¿Quién fue Antonio Gala? Luego vamos a hablar un poco del creador, ¿no? Del escritor. Y luego vamos a intentar un poquito también decir alguna cosa del hombre público, del intelectual, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues te pongo este vídeo y seguimos. Pues vamos a escuchar, porque esta cosa que hila muy bien con lo que acabas de contar de Ainhoa Arteta, porque Antonio Gala, muy joven, estuvo entre la vida y la muerte también. Y tuvo alguna experiencia muy interesante. Vamos a escucharlo. La muerte a mí no me sorprende siquiera. Le sorprendió la muerte, se dice. A mí cuando llegué le diré buenas noches, ¿cómo está usted? Qué desagradable profesión, le diré. Y ella me dirá, por la suya tampoco se crea usted que ha sido muy grata. Pero no me importará. La muerte y yo nos llevamos bien. He tenido 2 muertes clínicas ya y sé lo que es eso. Y además no puedo decir que crea ciertamente en la otra vida. Este trozo de vídeo que me has puesto, este short, me da pie también a una reflexión que quizá viene mejor dentro de un rato, en el siguiente bloque. Pero bueno, hay que decirlo también, ¿no?
Gala es un tipo que por su enorme éxito total y por su dedicación a todas Ujú. las ramas porque escribió Sí. para todos los medios de comunicación, escribió para todos los canales, hay mucho material audiovisual de Gala Muchísimo, que sí. se está reutilizando en TikTok, A ver, en sobre YouTube. todo, por encima de todo, las conversaciones con Quintero. Sí, bueno, Porque no son entrevistas, son de esto vamos a conversaciones. hablar. Bueno, y fue un tipo que escribió guiones para series maravillosas que hoy quizás están un poco olvidadas, pero que en su día le dieron premios a Gala incluso en la Unión Soviética por capítulos de Paisajes con figuras. Tú fíjate. Es decir, en la España de Franco, el tipo... Pero cuenta lo que son los paisajes con figuras Bueno, para que lo sepan los oyentes y lo puedan buscar. Paisajes con figuras es una de las series para las que Gala escribe guiones en Radio Televisión Española, años Cuando se hacía 72, cultura en 73, Radio 74, entre Televisión. el 70, o sea, estamos hablando del en el tardofranquismo, pero bueno, todavía era la dictadura, y Gala escribe de una forma bellísima la biografía poetizada, digamos, En capítulos de 20 minutos. en capítulos de como mucho media hora, Sí. de, bueno, una serie de españoles Ilustres. pero no quizá todos los que uno se imaginaría, No. sino más bien personajes, bueno, está desde Juan Sebastián Elcano hasta Juan Belmonte, hasta el Doncel de Sigüenza, Sí, es verdad. hasta, ¿qué te digo yo? La mujer preferida la sultana preferida de Abderramán I, Sí, hasta Mariana Pineda, sí. una serie de personajes, hay varias mujeres. Siempre con mucha poesía. Claro, son biografías noveladas, poetizadas. Y con muy buenos actores y con este hombre tan maravilloso, Rafael de Penagos, poniéndole voz. Bueno, por ejemplo, a Belmonte lo hace Paco Raval. Sí, y además el de Belmonte lo recomiendo especialmente porque es exactamente lo que te imaginas tú para hacer la obra azul. Y no puede decir nadie y que no me lo habías copié visto. Por una razón muy sencilla. La gente No me lo puede conocías. creer o no, pero cuando descubrí, porque siempre yo suelo llegar tarde a las cosas. Y a Gala ha llegado tarde y a las cosas que hizo Gala pues he llegado tarde. Cuando ya escribí La Obra Azul y ya está publicada, descubrí Paisaje con Figuras y descubrí en RTV Play, todo el mundo puede entrar y ahí está todo. Pues hace 2 años, así cuando lo vimos la primera vez, descubrí que, bueno, estaba y no estaba el episodio de Belmonte. No estaba. No. Yo fui a Wikipedia y vi que sí que había hecho uno de Belmonte, pero no estaba en el archivo. Y nos quejamos. Y le puse un tweet Sí. a RTV, archivo RTV. No me contestaron. Pero lo pusieron. Sí. Entonces, sí. Recomiendo que a todo el mundo que de verdad, porque es maravilloso. Son muy buenos y además tiene un libro donde están todos los guiones. Efectivamente, efectivamente. Sí. ¿Y por qué estabas contando esto? No, todo ha venido a colación de la canción, de lo que has dicho de Ainhoa Arteta, de luego de la muerte, de las experiencias clínicas. Bueno, es verdad que hay mucho material gráfico de Gala diciendo cosas además muy interesantes. Pero es verdad que en mi opinión, el Gala que habla de los grandes temas, ¿sabes? Sí. Del amor, de la felicidad, de la vida, es el mejor. El Gala que se mete en política, en mi opinión, es muy naif. Gala tiene unas opiniones muy interesantes. Vamos a decir esto para quien quizá no ha tenido o no se ha fijado mucho en él o por edad a lo mejor. Antonio Gala fue un escritor que alcanzó las más altas cotas de éxito en España, pero es un éxito rotundo y total porque ganó éxito de crítica y de público. No, ganó mucho dinero en vida. Sí. Disfrutó de mucho éxito en vida. Tocó todos los palos de la tragedia, o sea, el teatro, la novela, la prosa, la poesía, con éxito y ganando. Ganó el Planeta, ganó el Calderón de la Barca, los premios. Sí, pero tú sabes que ganó el Planeta con su primera novela. Con su primera novela.
Y tenía Es el ya manuscrito y carmesí. tenía 60 años Claro, cuando ganó el Planeta. pero era un autor No había escrito nada de consagra- novela hasta entonces, solo había escrito obras de teatro. Era un autor consagradísimo en el teatro Sí, y en la poesía, pero en la tele también. Es decir, antes de ponerse a escribir novelas, había escrito con mucho éxito series con mucho éxito sí. en televisión. Es decir, fue un hombre que estaba en todas partes. Primero tuvo una columna en El País durante 20 años, después la tuvo en El Mundo hasta casi que se murió. Sí, Salía en la tele, triunfó, ganó dinero. Es decir, no es el escritor maldito, el olvidado, no es como Cervantes, por ejemplo. No, es un tipo que gozó del éxito hasta Sí. el último día de su vida. Y entonces hay mucho rastro de él. bueno, y lo usó para el bien. Sí, creo, no, claro. Porque... No se metió en política, exceptuando No, algunas sí, cosas que vamos sí, a... Sí, sí que luego- se metió, pero bueno. Pero usó su fama Eso y lo vamos su... a dejar para la Ah, parte sí, de la intelectual. vale, perdón. Eh, Vale. No, lo que yo te quería preguntar ahora, pero no es por darle un pequeño orden, porque Vale. yo sé que tú vienes cargada de datos y de información maravillosa. Antonio Gala, el hombre, porque Sí. tú has dicho que el mejor Gala, en tu opinión, opinando, es el Sí. que opina de los sentimientos y de las vivencias. Sí, Vamos a hablar de quién fue Antonio Gala. vale. ¿Quién fue Antonio Gala? Te pregunto. Pues yo creo que un escritor. Un hombre que Eh, nace en La Mancha. Hay una anécdota muy divertida, que es que él sacaba muy buenas notas y estudiaba mucho, y entonces estudió ciencias políticas, derecho y filosofía, y le dijo a su padre que quería estudiar medicina, y su padre le dice, no, porque después me dirás que quieres estudiar otra carrera. Antonio Gala. Y eso te da una medida del tipo de persona. Antonio Gala nace en el año 30, si no me equivoco, Sí, en un pueblo de La Mancha, en Brazatortas. Ujú. Brazatortas, ¿cierto? eso es. Y allí vive sus primeros años de su vida, pero su familia paterna es de Córdoba y su familia materna es de Segovia, porque es de Cuéllar, Eso es. de Castilla y León, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces es un hombre que, claro, pasa por cordobés, fue cordobés, era cordobés, está enterrado, sus cenizas están en Córdoba, en la A ver, se fundación. fue con 9 años a Córdoba. Pero fue un niño bien porque nace en una familia, su padre era médico Sí, y ganaba dinero. Es decir, en la España de los años de la posguerra, que es donde él es un niño ya adolescente, era un privilegiado. sí. Porque estudiar una carrera a finales de los años 40 en España, pues lo pudo hacer quien lo pudo Sí, hacer. sí, sí. Y después se fue a Madrid y hasta que empezó a estrenar obras. Antes de irse a Madrid, Sí, hizo sí. otra cosa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se metió a Cartujo Uy, es en el verdad. monasterio de Nuestra Señora de la Defensión, porque así se llamaba el monasterio en donde ya no hay ningún monje, el de la Cartuja de Jerez, el más Ajá. famoso, uno de los más famosos de Europa, desde el siglo XIV. ¿Y qué pasó? Pues que de ahí, según él, lo echaron. Él no renunció a sus votos. No fue un cura rebotado. Él a lo mejor habría seguido. Pero, al parecer, según cuenta él, hay un libro que se llama Ahora hablaré de mí, en el año 2000 lo publicó, donde es una autobiografía. Sí. Y cuenta cosas muy interesantes, y entre ellas que él dice que siempre ha levantado envidias allá donde ha ido. En el sentido que había gente que le envidiaba y le deseaba el mal. Y según él, maledicencias promovieron a que su abad le dijera: tu sitio está fuera de aquí, no aquí. Y entonces se fue a Madrid a escribir. Y ahora te cedo la palabra porque estoy hablando mucho. Y empezó escribiendo poesía. Eso es. Ganó un premio en 1959 con un libro de poesías. Uh-huh. Pero unos años después, como 4 o 5 años después, fue cuando empezó a escribir obras de teatro y consiguió estrenar Los verdes campos del Edén. Y en este libro que comentas, es verdad que él habla de todos los actores con los que él empezó a trabajar. Y claro, es que él pilló una época en la que eran primeras actrices
Amparo Ribelles o Julia Gutiérrez Cava, que trabajaban con él. Y es verdad que todas las actrices que han hecho obras suyas luego han hecho películas suyas, si tenían edad todavía. Y es el caso de Mari Carrillo, de Concha Velasco, que era un poco menos que su musa. No sé, era muy fiel a las actrices con las que tenía buena relación Claro, porque aquí hablamos de lo que... O sea, volvemos a lo que habíamos dicho antes. Gala triunfa como dramaturgo y décadas después sus novelas son llevadas al cine con mucho éxito. Sí, la verdad, bueno... La Pasión Turca. Esto habría que explicárselo a Pérez Reverte. Pero es verdad que las novelas de Gala, las adaptaciones cinematográficas tienen éxito. Probablemente, no hablo totalmente sin saber, no tengo los datos, porque aquí hablamos sin papers, ni sin Excel, ni nada. No. Pero probablemente Gala haya sido de los tipos que más libros haya vendido en España en los últimos 50 años. Sí. O sea, Reverte y él estarán ahí, digo yo, no sé, a lo mejor me equivoco. Pero... Probablemente fuera el que más vendía antes que Reverte, ¿no? Sí, y luego ya llegó Zafón y tal, pero Gala estará entre los 5 que más libros hayan vendido españoles del siglo XX. Sí. Y eso te das una vuelta por cualquier mercadillo de viejo o librería de Lance o de... Siempre hay libros suyos. Siempre hay libros de Gala por todas partes. Sí, eso es verdad. O sea, pero las tiradas de los libros de Gala eran... O sea, el manuscrito carmesí, no sé cuánto pudo tirar Planeta ahí, pero por 1 millón de libros. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Sí. Me gustó mucho. Solo he leído de Gala eso, realmente, el de manuscrito carmesí. Me gustó más el comienzo que el final, pero en sí es... Porque además lo más original, por lo que yo recomendaría ese libro de Gala, es porque se acerca a un personaje que en la historia de España siempre ha sido muy mal interpretado, que es Boabdil. O sea, Boabdil siempre ha quedado como el tonto, el que perdió, el que entregó a los reyes católicos la ciudad de Granada, un perdedor, un llorón, llora lo que no has podido defender como hombre. Y se acerca y dice, no, Boabdil tiene un interés y mira, te voy a ofrecer otra cariz de Boabdil, otra naturaleza del último gran príncipe musulmán de España. Entonces tiene mucho interés por eso, sobre todo. Sí, sí. A mí lo que me parece, no sé, igual nos estamos yendo del tema. No. Pero creo que los personajes... sobre todo los de las novelas, porque se centran mucho en personajes femeninos, mucho más que en las obras de teatro, que son más corales, pero en las novelas a mí me hacía gracia que cuando yo empecé a leer Las troneras del mundo y a saber quién era Gala, se decía en mi entorno, ¿sabes? Y bueno, tú escuchabas yo escuchaba que no, es muy misógino. Y me parece todo lo contrario a ser misógino. Bueno, guárdate. Ay, me lo guardo para luego. Sí, vale. Porque yo creo que eso lo vamos a decir en el Gala de Escritor que viene ahora. Vale. Pero quizá para finiquitar este primer bloque de Gala Hombre... Bueno, te puedo decir los 3 por premios favor, que le dieron háblame. en su vida, que me han hecho más gracia, porque es imposible que yo te lea, porque que abran la Wikipedia y vean todos los premios que le dieron en su vida, que son eso es una tontería. Innumerables. Eso es. Cobraba por dar pregones en pueblos. Tiene la medalla de todas las comunidades autónomas, de todos los municipios. En la biografía... Lo único que le falta es el Cervantes, sí. y el Príncipe de Asturias, es lo que no tiene. El Princesa. Bueno, era príncipe en ese momento, claro. Sí. Bueno, pero en ese capítulo en el que habla de los políticos en la biografía, que es muy divertido, y habla de Rojas Marcos y de la alcaldesa de Málaga, que habla de me asusta, Tierno Galván, que sea Celia Villalobos. Sí, habla de Tierno Galván. Y habla de su relación con los políticos y de cómo los toreaba y cómo les, ¿sabes? Pero los 3 premios que me han parecido más divertidos de los que le dieron en su vida son el Quijote de Honor que le dio la Asociación de Escritores Españoles en 2011, que me ha parecido un premio increíble. En 1989 le dan el premio León Felipe a los valores éticos. ¡Hala! Y ese me parece un premio de enjundia, ¿no? Sí.
Y el Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, que le dieron en 2020 y murió en 2023. 23. O sea que Y ya está estos muy son los que malito. me parecen, porque al final los premios ya sabemos cómo son, ¿no? Pero si son con este nombre, Hombre, el Quijote de Honor, Sí, no es lo mismo. Los premios son... que nos den el planeta, que son ¿cuánto dinero te dan con el planeta? es un millón, 200.000 euros. un millón de ¿Un euros, millón? ¿no? Creo, ¿no? No sé, Joder. pero vamos. Pues sí, A lo mejor tiene una tontería, pero es mucho dinero. es pasta. Mucho Sí. dinero. Yo lo cogería, vamos, que... aunque Bueno, no, pero aunque se le hayan dado son aunque, soles. como vamos a hablar del Gala Escritor, quería contarte una cosa que he leído de la que es ahora su tutora de narrativa en la Fundación de los Jóvenes Creadores, Ujú. Antonio Gala, que en el 9 de noviembre de 2020 ella escribió para felicitarle porque cumplía 90 años. Y contó en este artículo de una forma muy, muy tierna y muy amable cómo ella fue con su manuscrito a ver a Gala a la Feria del Ujú. Libro. Y ella lo que cuenta es que Gala no la trató como siempre le trataba a todo el mundo, ¿no? Ay, sí, maja, vale, trae el manuscrito, y pasaban de ella. Lo que ella cuenta es que él inmediatamente la miró, ¿se dice la o le? Porque... No, si es femenino, es vale, la, claro, vale, está bien perdón, dicho. es que a veces tengo miedo de No, mi laísmo. muy bien, te has controlado. Muy bien. Vale, la miró a los ojos y le dio las gracias vamos, ella sintió que a él no le daba igual, que eso ya es... Eso es mucho. sí, Entiendo sí. que para un escritor eso ya Eso es es mucho. importante, pero es que resulta que Gala se leyó su manuscrito en un día y la llamó para hablar con ella y bueno, ya te digo, terminó siendo una figura muy importante en la fundación. O sea que era un tipo muy pagado de sí mismo, muy egocéntrico, muy vanidoso, Sí. pero con una mente muy abierta a los demás. Bueno, vamos para terminar este bloque, vamos a intentar acotar un poco los términos, sobre todo para el que a lo mejor la figura de Gala les resulte un poco lejana o extraña. Antonio Gala nace en el año 30 y muere en el 2023, o sea, muere con 93 años. Y los últimos años de su vida los pasa, lo he leído hace poco, los pasa en Córdoba. Él vivía en una finca maravillosa que tenía en La Baltasara. Alaurín el Grande, creo, si no me equivoco. Allí maravillosamente estaba en la gloria, pero claro, por sus achaques y sus problemas de salud, era un hombre que le cortaron un montón, o sea, tuvo una perforación de duodeno y a partir de entonces tuvo muchos problemas gástricos, pues a lo mejor con 30 años. Entonces el resto de su vida, ahí fue la primera vez que estuvo clínicamente muerto, luego tuvo otra, y claro, al final pues los últimos años de su vida los pasó en Córdoba. Fue uno de los tipos que cada vez que iba a firmar a la Feria del Libro de Madrid, había colas de horas. Sí. O sea, era de los que más vendía en la feria, libros dentro de la feria. Entonces, era un tipo muy popular. Sí. Muy popular. Bueno, tan popular que que hay un corte en YouTube que no te voy a poner porque lo que merece la pena son las caras de Gala cuando los morancos vestidos de omaitas hacen los chistes de los morancos. Que lo busquen, por favor. Que lo busquen solo para ver las caras que les pone Gala y su forma de contestarles con ese desdén de intelectual, estoy aquí porque tengo que vender libros. Es Pero un poco lo que transmite. Además, Gala, aparte del desdén intelectual, podía transmitir... Yo no conocía a Gala, pero solo leyendo sus biografías, que al final, su autobiografía, que al final te habla él directamente, es un hombre que podía transmitir mucho desdén si quería. Sí, podía ser sí. muy frío y muy terrible. Vamos. Pues... O sea, que eso te da una idea de la popularidad. Por eso, por eso para un poco acotar los términos históricos. Esta mañana he visto, cuando estaba buscando las canciones, he visto una tertulia con José María Íñigo, con... uy, mira, lo tengo por aquí apuntado el señor, porque me ha hecho muchísima gracia. Mientras lo buscas, te digo que Gala no es comparable a ningún escritor actual, porque ahora mismo creo, también por la influencia de Internet, que, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, que probablemente sea el escritor español vivo que más venda.
no tiene la presencia No, no hay. mediática No, para nada. que para tuvo nada. Gala en su No. prime, como dirían ahora los chavales. No lo tuvo, no lo tiene. Ni el aura, como dicen Ni ahora el los aura, es chavales decir, también. Gala estaba en todas partes, hacía todo y estaba en todas partes. Y te decía, era una tertulia de José María Íñigo que se llama Fantástico 80 y es una tertulia del 10 de febrero de 1980 y que habla sobre la crisis del teatro. Está Gala con Lola Flores, con un señor que se llama Otelo Basteiro, que no sé quién es, la verdad, lo reconozco. Aquí admitimos las cosas. Pero que... Y Torcuato Luca de Tena en la época en la que se estaba Qué maravilla. documentando para hacer Los renglones torcidos de Dios. Y lo que, por favor, lo recomiendo mucho porque Lola Flores hace un comentario sobre el bingo, porque a Lola Flores le encantaba el bingo, y el tal Otelo Basteiro al segundo siguiente se pone a decir que los que van al bingo más o menos que son retrasados mentales. Y las caras de Lola mirando a los... Te mato, mientras Antonio Gala sentado junto a Lola en el sofá fuma tranquilamente sonriendo, como diciendo, bueno, he venido aquí porque me pagan, pero es que en realidad a mí esto me da igual. que esa actitud se la he visto mucho, se la he visto hasta con Quintero. Sí. Vamos a hablar de eso luego, pero vamos a hacer una pausa, Vale. Una pausa musical. Bueno. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Luego me cuentas por qué, Vale. Pero ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues vamos a escuchar a Trabajos Forzados. Uy, qué interesante. A trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe y de acero reclamo mi cadena. No concibe mi alma mayor pena que libertad sin beso que la trabe, ni castigo concibe menos grave que una celda de amor. Contigo llena. No creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia a cadena perpetua de tu abrazo, a cadena perpetua, perpetua de tu abrazo. No creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti, yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Gracias. Qué bonito y
para mí sorprendente, pero para mí que no tengo ni idea de nada. Antonio Vega, Sí. cuéntame algo, por favor. Bueno, este es un poema de Antonio Gala, precioso, Qué bonito. precioso, que se llama Trabajos forzados. Que si quieres te lo leo. Sí, con Bueno. tu voz es aún más bonita. Pues dice, a trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe, y de acero reclamo mi cadena. No concibe mi mente mayor pena que libertad sin beso que la trabe, ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena. No creo en más infierno que tu ausencia, paraíso sin ti yo lo rechazo, que ningún juez declare mi inocencia, porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia, la cadena perpetua de tu abrazo. Qué bonito. ¿Y por qué le puso música a Antonio Vega? Bueno, Antonio Vega, es que Antonio Vega era un poeta también. Pero maldito, ¿no? Y bueno, pues mira, Antonio Vega nació el 16 de diciembre del 57. He encontrado un artículo precioso del 4 de abril de este año de Agustín Peri Riera, que en Twitter es Peri Riera con Y. Ajá. Y escribió una cosa preciosa, porque Antonio Vega murió el 12 de mayo de 2009, como casi todos los oyentes sabrán. Yo no lo sabía. Bueno, un poco repitiendo la historia de Enrique Urquijo con las drogas y con las desgracias, porque le pasaron muchas cosas. Sí. Y Agustín Peri escribe esto tan bonito sobre él, que dice: bendito ángel negro que me acompaña en las horas de insomnio, cuántas caricias, qué paradoja de subidones gracias al bajón de Antonio. Y me ha parecido... Tiene una plazuela Antonio Vega en Malasaña, ¿sabes? Qué bonito. Claro, donde está el Penta, que es el bar del que habla en La chica de ayer, ¿no? Yeah. Y La chica de ayer la escribió en la mili, ¿sabes? Cuando hizo la mili, resulta difícil. En Valencia se puso a escribir canciones. Imaginar a esta clase de personas haciendo la mili, ¿eh? Y pues fíjate, tenía 130 de coeficiente intelectual, su padre era traumatólogo, y en 1978 pues formó Nacha Pop con su primo, que es un poco imbécil, en mi opinión, que es Nacho García Vega. Perdón si nos escucha, ¿eh? No sé quién es, pero no creo que ¿Te imaginas que nos escuche? Bueno, y con Nacha Pop hizo 6 álbums. Antes de todo eso había estudiado en el Liceo Francés y fíjate, se quería dedicar a la arquitectura o a pilotar aviones, cosa que no terminó ninguna de ellas, y sus mejores discos, en mi opinión, no son con Nacha Pop, son en solitario, como No me iré mañana, que es del 91, El océano de sol del 94, Anatomía de una ola. En 1999 participó en un homenaje a Enrique, que fue muy bonito, a Enrique Urquijo. Y fíjate, hasta 2002, que hizo un básico, estuvo creando música. Y me he encontrado un artículo de Javois, el 26 de enero del 22, que, bueno, como es Javois, que lo llama Antonio Vega y el lado luminoso del precipicio. Y escribió esto tan bonito que dice: habitaba un mundo en el que Paco de Lucía le llamaba maestro y otro en el que se movía entre clanes de la droga que le desvalijaban el coche y la casa dejándolo dentro de un armario, y los dos eran el mismo mundo. Era su mundo. Eso es. Y bueno, pues de poeta a poeta, pues tenía que estar aquí Antonio Vega. Es muy bonito, porque creo que Antonio Gala fue lo contrario a Antonio Vega como persona, es decir, un creador de belleza igual, pero con una vida mucho más distinta. O sea, sí. Gala cuenta en su autobiografía que prueba alguna vez las drogas, es verdad, pero y que bebe muy moderadamente por sus problemas. Ay, cuéntame lo del Chester. Es muy lo gracioso. Del Chester es muy gracioso porque en el capítulo que dedica a las drogas cuenta, aparte de contar como que probó varias veces, pocas veces, el LSD, y que tuvo un que era lo que estaba de moda. Muy malo, y ya a partir de ahí ya no lo volvió a probar. Cuenta que entre su pandilla habitual de amigos
tenían una frase, un chiste, ¿no? Que decían que no es Chester. Chesterfield, la marca, ¿no? De tabaco. Y lo decían en dos sentidos. En un sentido lo decían porque una vez estuvo, o sea, Gala es un tipo que se reunió con Saddam Hussein, con Mubarak, con Felipe González, con, yo qué sé, con todo tipo de personas en el mundo y también con narcotraficantes, con gente en el límite de lo legal o más allá de lo legal, ¿no? Con Felipe González también podemos aplicar esto. El caso es que, por lo visto, llevó a un amigo que era un poquito así más mojigato o lo que fuera, un amigo así de la literatura también, a un sitio donde pues, el anfitrión era, o no sé si era narcotraficante o era un tipo que todo el mundo sabía que había drogas en su casa. Como Rafael Amargo. A tutiplén. ¿No? Nadie ha salido con más droga con la que ha entrado. Eso es. Pues, total, que el señor que iba con Gala, pues ya se había hecho la idea de que iba a drogarse ahí, porque como que ahí la droga estaba en todas partes, ¿no? Y cuando llegaron, fulanito, pues el anfitrión le dio al fulanito un cigarro. Y el otro no sé qué se pensaría que llevaba el cigarro, que lo cogió para él nada más, y empezó a fumárselo y empezó a saltar por encima del sofá, a hacer gestos como si estuviera muy drogado. Y el anfitrión le dijo, ¿qué es Chester? En plan, ¿qué hace? ¿Sabes? Es tabaco. Y en el otro sentido que utilizaban la frase los amigos de Gala era porque en otra reunión en que estaba Gala con Lola Flores, por ejemplo, y varias personas más, a otra amiga, igual, hicieron un porro. No sé si de hachís o de marihuana, pero total, un porro. Y fueron rulándolo por la reunión y una lo cogió el porro y empezó y no lo soltaba. Empezó a ir a fumar ahí el porro y ya para ella sola. Y Lola le dijo a la tal, suéltalo ya, que no es un Chester. Y es muy gracioso. Es un Chester, no es un Chester, claro. Pero siempre sirve. Eso ¿no? es. No sé por qué te decía esto, pero que vamos a hablar ahora en este... me sirve maravillosamente esta canción, este poema cantado por Antonio Vega, para hablar del Gala Escritor. Y yo creo que el Gala Escritor, por encima de cualquier distinción, el Gala Dramaturgo, el Gala Novelista, el Gala Poeta, como acabamos de oír, tiene un tema fundamental. Yo creo que Gala escribe del amor, del amor y del desamor, o sea, de todo del amor y sus circunstancias. Porque Gala, y es una cosa que nos ha llamado mucho la atención, que tú también te estás leyendo la autobiografía de Gala, es un hombre que triunfa maravillosamente en lo suyo, pero y además no para siempre de hacer, en la autobiografía, en las entrevistas con Quintero, siempre dice que ha sido muy desafortunado en amores. Sí, es verdad. Que él ha tenido todo el éxito del mundo material y profesional, pero no ha tenido amor. O sea, ha tenido amores, muchos, pero ninguno ha sido el amor pleno y que le llenara su vida. Sí, eso es verdad. Y como que siempre estaba abierto a que ese amor apareciera, ¿no? Yo creo que probablemente lo estuvo hasta el final, porque Gala era un tipo, un romántico. Gala era un romántico. Sí, sí que lo era. Gala era un romántico. Y yo creo que ¿Te puedo poner una cosa que dice sobre la fidelidad? Me puedes poner lo que tú quieras, porque además nos viene maravillosamente, porque quien haya visto la película o leído la novela, por ejemplo, de La Pasión Turca, o de... ¿Qué película vimos que la protagoniza Concha Velasco? Más allá del jardín. Más allá del jardín, que también era una novela de Gala. Sí. Creo que la fidelidad es un tema que Gala toca mucho. Sí. Así que vamos a escuchar. Vale. Yo le digo infidelidad. ¿Y usted qué me dice? Complicado, le digo. Me parece que si una persona ama a otra, la fidelidad no es nada costosa. No le cuesta ningún sacrificio. Tiene lo que tiene y lo disfruta, lo posee, lo acaricia, lo abraza. No va a mirar para otro lado. Está pleno en eso, porque el amor es la búsqueda de la plenitud. ¿Por qué va a ser infiel? ¿Por qué va a hacer otras experiencias? Cuando empieza la infidelidad es que empieza quizá la cuesta abajo del amor, que empieza probablemente bastante antes de lo que creemos. Decimos de la noche a la mañana, el amor se terminó. No.
empezó a terminarse mucho antes, con una mala palabra, con un mal gesto, con un silencio, con una tensión no justificada, con una mentirilla. Yo creo que estas reflexiones de Gala me dicen dos cosas. La primera es que él sabe de lo que habla y creo que él sabe muy bien, porque creo que él ha vivido mucho, vivió muchas experiencias, probablemente a su pesar, Sí, muchos desgastes del amor, que probablemente sea una consecuencia de la gente que ama mucho. sí. Está más expuesta que nadie al desgaste, claro, al desgaste del amor. Pero hay mucha sabiduría, yo creo, en esa... Hombre, si no te importa el amor, pues no sufres por nada, ¿no? Mucha sabiduría y mucha tristeza, porque creo que al final el hombre y su obra está impregnada también de esa tristeza. Sus personajes suelen ser mujeres. Siempre. Y ahora es cuando quiero que retomes esa que te corté antes, perdóname. Pero me gustaría que la retomaras si puedes. No, que yo Lo de la misoginia de Gala. había escuchado siempre que Gala era muy misógino por aquí y por allí, pero yo todos los personajes de Gala que he leído y que he visto en películas eran mujeres que hacían lo que les daba la gana. Yo de Gala entendió muy bien. Es de los... O sea, en la literatura española contemporánea hay pocos que hayan entendido la psique femenina. Yo creo que sí. Como Antonio Gala. Probablemente por su homosexualidad. O sea, creo que no sé si estoy diciendo una tontería, no creo. No. Creo que hay muchos homosexuales que tienen mucha mayor sensibilidad a la hora de entender a las mujeres que hombres heterosexuales. No, a la hora de percibir determinados estados de ánimo, sí. Causas, consecuencias. Creo que eso es así. Y Gala es un tipo que sabe construir personajes. Mira, muy hay una cosa muy divertida en el libro de su biografía, cuando habla de las cartas que le envían los lectores y de todas las cosas que le dicen. Y a él le divierte mucho que la de mujeres que le mandan cartas diciéndole que le dan las gracias por haber contado su vida, y es la Desideria de la Pasión Turca, y todas las mujeres se ven reflejadas en ese personaje. Y él dice a modo de un poco de broma, de cuántas desiderias hay bautizadas en España gracias a él, de niñas que le pusieron Desideria de nombre, vamos. Pero se llama Desideria porque es una mujer que desea. Eso es. Sí. Es una mujer que desea. Desiderium es deseo en latín. Claro. Y creo que todos los personajes además tienen su nombre con mucho sentido, su nombre significa algo para la historia, y ya te digo, siempre, no recuerdo ahora el nombre, pero la protagonista de Las afueras de Dios, que es una muchacha que se mete a monja muy joven, pero que después lo deja con 42 años, es una mujer que sufre mucho, pero que toma... al sufrir mucho y ser libre, toma decisiones importantes porque es libre. Y son decisiones que le traen a veces a cualquier mujer, no sé, sufrimiento y dolor, pero toman esas decisiones. No hay más libertad más grande que esa, yo creo. No sé. Que la de tomar una decisión y luego, aún sabiendo que puedes sufrir consecuencias que no te gusten. O que te estás equivocando. O que te ¿No? ¿Cuántas veces Desideria, en su búsqueda de la pasión y el amor, piensa que está loca, ¿no? ¿Cuántas veces se lo la dice? tratan como Sí, pero bueno, muchas veces ella a sí misma se dice te estás equivocando, y lo único que hace es hacer lo que ella quiere. Eso es, aunque te equivoques. Porque al final el turco es un cerdo, sí. Es un tipo, un chulo. Bueno, pero se lo lleva bien. Sí, ¿no? pero se aplica aquí viejísima fórmula maravillosa del refranero popular que te quiten lo bailado, ¿no? Que te lo quiten. Pues tú te lo llevas. ¿Qué te va a llevar? Pues eso. Pues eso. ¿Cuándo lo vas a disfrutar? Cuando esté muerta, pues no. Pero Desideria está viva. Eso es. Es una expresión, es una afirmación de vida. Sí. Los personajes de Gala, sobre todo femeninos,
son personajes muy insatisfechos en general, Sí, pero que toman decisiones que afirman o sea, estoy viva. A lo mejor mañana estoy muerta, pero hoy estoy viva. sí, pero Y la Palmira de Más allá del jardín, que es una mujer muy insatisfecha y muy triste, qué pero nombre es tan una, bello de Palmira. Palmira es una mujer que lo tiene todo y que tiene Lo un tiene jardín todo maravilloso. materialmente, porque Sí. tiene una reputación en Sevilla, tiene una sociedad, es una gran señora de ¿Y Sevilla. cómo conoce Gala Sevilla? Gala y Aunque nadie tenga acento, pero... Sí, pero ella eso imagino que tampoco no lo controlaría mucho porque la producción, salvo Manuel, ¿cómo se llama? Manuel Banderas. Manuel Bandera. Manuel Banderas. Pero bueno, eso son cosas. A ver, el cine lo hacen madrileños y al final, pues, el cine español lo hacen madrileños y imponen sus estrecheces mentales, ¿no? No sigas por ahí. No, pero tú no eres madrileña. Ah, no, es verdad. Tú eres Sí. gaditana, ¿no? Sí. Vale. No, perdona, lo digo para aclararlo, ¿no? Aquí en audiencia, ¿no? Pero Gala es cordobés, pero Gala vivió en Sevilla de joven. Y, hombre, aunque hayas vivido en Sevilla alocada y tontamente, como es mi caso, pero algo aprendes de sus gentes y de la gente con la que te rodeas, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo aprendes, aunque seas tonto, pero algo se te queda. Y no, pero eso que son mujeres, o sea, en general la obra de Gala, mujeres y hombres, más mujeres que hombres, pero por ejemplo el manuscrito Carmesí, que es Boabdil el que te lo cuenta en primera persona siempre, siempre son personas insatisfechas que buscan siempre algo, buscan el amor, buscan ser entendidos, comprendidos, buscan su lugar en el mundo. Y suelen ser gente que lo tiene todo económicamente hablando. O sea, no suelen ser marginados sociales, porque Gala desde que nace no es un marginado social y nunca lo fue. Bueno, pero te voy a hacer una acotación aquí, porque en las obras de teatro más importantes de Gala Sí. Sí que hay perfiles que no son, que son desheredados y que son... Me vas a hablar de los verdes campos claro, del Edén. el personaje de Bódalo. Bueno, hay que hacerle una sugerencia o acotación a la gente que nos esté oyendo. Métanse en RTV Play, en Estudio 1 en los y Estudio búsquenlo. 1 está. Los verdes campos del Edén, Eso es. que estrenó en 1963 y fue Premio Nacional Calderón de la Barca, ¿eh? Y es un fue premio que sigue existiendo. Sí, y fue la primera obra que estrenó en el María Guerrero con José Bódalo. Y José Bódalo también hace el Estudio 1 que está grabado en Televisión Española. Y es un poco la historia de vivir de la película japonesa que me pusiste. Sí. Porque es la historia de una redención. O sea, es un hombre que se va a vivir al panteón de su abuelo porque no tiene casa en ninguna parte y no es capaz de conseguir ni siquiera una habitación. Pero ahí sí que es verdad que tienes razón, que ahí sí que se Gala junta personajes desheredados y marginales. Sí. Es verdad, porque la señora, que no sé cómo se llama la actriz, pero la señora a la que conoce y de la que se enamora, y para la que construye el Edén, empieza a contarle cosas del Edén, son marginados, son gente que no tiene dónde... Bueno, la pareja Sancho Gracia es el actor que hace de... Sí, y María José Alfonso. Que conciben porque no tienen otro lugar donde ir y él les deja su panteón. bueno, y ahí es una cosa mollar de... Y ahí hay una anécdota muy divertida en la que Gala le iba a hacer alguna aclaración sobre el personaje a Bódalo, pero decide no hacerla porque dice lo siguiente: Bódalo sería capaz de interpretar el personaje a la vez que ve un partido del Real Madrid y lo haría con la misma intensidad. Porque hay que decir que Gala, que en la primera gran parte de su vida como profesional de la escritura trata con actores, desprecia profundamente a los actores. Sí. Les parece... Nunca tiene una buena palabra. Siempre expresa el pensamiento de que cómo es posible que gente que es capaz de interpretar a grandísimos personajes con una hondura trágica terrible sean personas más tuerzas. Lo dice así, más tuerzas. No conocía a Bardem. Pero mira, La Petra regalada, que es de sus obras más famosas en el teatro, que ya es de 1980 y que la hizo Julia Gutiérrez Cava, esta no la hemos visto y no la has visto, y es una prostituta de la España rural. Joder.
que si conoces a una actriz que participa con ella en la obra, que se llama Aurora Redondo, que es la abuelita adorable de Antes de Oro, sí, si sí, te acuerdas sí, de ella, sí. y también Ismael Merlo, el hijo de Carlos Larrañaga. Ajá. Y su otra grandísima obra de teatro, que es Anillos para una dama, que es Premio Nacional de Literatura del Espectador y la Crítica, es de 1973, y fue María Esquerino la que arrasó, siendo en esa época musa de Antonio Gala. María Esquerino tú la conoces en Surcos. Surcos, qué gran película, No sé de si Nieves Conde. No recuerdo. María Esquerino era la jovencita que sale a vender tabaco, y, ¿te acuerdas? Y es una obra sobre Doña Jimena tras la muerte del Cid. Y también después de María Esquerino lo hizo Amparo Ribelles. Entonces sí que alguien que escribe teatro, en mi opinión, luego es capaz de escribir cualquier cosa. Por supuesto. Por ¿no? supuesto, creo que el drama es lo más complicado porque en el drama tienes que expresar, o sea, no te valen las descripciones ni de paisajes ni de personas, es decir, tienes que poner en un diálogo pareciendo verosímil todo el intríngulis de la trama, pero además toda la sangre y el drama interior de cada personaje. Entonces, eso es complicado. Yo creo que eso y la comedia es lo más complicado que hay de escribir, en mi opinión. Bueno, no es Antonio Gala a todo lo que escribe lo llama comedias. Sí. A lo griego, entiendo. Sí. Bueno, eso el propio Dante llama comedia a su Divina Comedia, porque lo distingue siempre porque para él es vulgar, porque es si el autor hace hablar a los personajes como se habla en el momento en el que se va a representar, por la España de hoy, pues eso es comedia. Pero si hablan en un tono más elevado, en un lenguaje diferente, más atemporal, más inspirado en lo clásico, es tragedia. Como comedia es como menor, ¿no? Porque hablan como hablan ahora la gente. Hoy dirían bro, ¿no? Entonces, eso es comedia. Si en vez de bro dicen vuestra merced, pues claro, eso ya es tragedia. Creo que Gala va por ahí cuando hace esa distinción. Siempre con su obra, ¿no? Y en cuanto a paisaje con figuras... Pues mira quién nos va a decir algo del paisaje con figuras. Uy, vamos a ver. Buenos días. Pues la obra de Antonio Gala, Paisajes con figuras, es una obra muy interesante porque trataba sobre personajes históricos que eran representativos en aquella época y la gente les encantaba. Era como recordar y se aprendía con ello. Muy bonitos. Bueno, hemos hablado un poquito de Gala escritor, ¿no? Porque yo no se trata de destripar aquí hacer spoilers de ninguna novela o drama. Hemos hecho algunos, de todas formas. Pero bueno, al final Boabdil pierde, quiero decir. No va a ganar, ¿no? No sé hasta qué punto es un spoiler. Claro. Eso, ¿eh? Vamos a escuchar la última canción, la penúltima, porque hay una canción de cierre que yo tampoco lo sé, así que eso es una sorpresa para todos. Sí, pero antes te voy a poner un vídeo de Gala. Por favor. Sí. En el que habla de la envidia. Yo creo que siempre lo cuenta en su autobiografía, que de eso sabe. Claro. Así que vamos a... Y después escuchamos la canción. La escuchamos y ya luego nos cuentas en el bloque 3. Pasamos directamente al bloque 3. Vale. Escuchamos esto y la canción del tirón. Venga. ¿Qué te parece? Muy bien. Maravilloso. Envidia viene de invidere, es decir, de mirar mal, de ver mal. Por eso está tan relacionada con el mal de ojo. La envidia es muy rara porque empieza como por un silencio, como por un desentendimiento de las cualidades buenas de los otros. Un no hablar de ellas, a ver si así conseguimos que no existan, que no sean mejores que nosotros. Luego da un pasito más y se convierte en la crítica desaforada, la hipercrítica, la crítica dura, el no reconocer. Y por fin se convierte en la calumnia, en la difamación,
que tanto y tanto daño ha hecho en España, que es un país que ha vivido del qué dirán durante tantos siglos. La opinión ajena, la mala opinión ajena, todo transformado a ver si podemos pasar inadvertidos delante de los ojos del envidioso, delante de los malos ojos del envidioso. Ole, ole. Memoria de todos los cantes por el maestro de maestro Pepe Marchena en antología. Cuando era el aire de fuego, yo recorrí con mi ruego la calor y a la velada abrigo. La luna blanca va asomando ahí por la montaña del cielo. La luna blanca asomaba por la montaña del cielo. De en cuando se para ahí, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo y los ojos de tu cara. Ay, la luna tiene cerco. Tiene cerco la luna tiene cerco. Tiene cerco la luna, tiene cerco la luna y mamita mía, mi amante muerto. Hasta la luna llora, la luna está llorando la luna está llorando, mamita mía, de sentimiento, ay de los cuatro mueros. Somos cuatro mueros, de los cuatro muleros, ay mamita mía, que van a río, que van a río. El de la mula torda, el de la mula torda, ay, mamita mía, y mi marido está lloviendo en el campo. Está lloviendo en el campo, está en el campo, lloviendo está en el campo, está lloviendo en el campo, ay mamita mía, mi amor se muere. Quien fuera un arbolito fuera, quien fuera un arbolito, ay mamita mía, como se asoja lleno de hojas lleno de hojas. Me sorprende mucho y me gusta mucho que después de esta maravillosa reflexión sobre la envidia de Antonio Gala hayamos escuchado
a Pepe Marchena. Fíjate. Pero, por ¿Cómo favor, te quedas? ¿por qué? No siendo uno de los cantadores que más me gustan a mí, no lo es, pero ¿por qué? No lo entiendo. Bueno, mira, vamos a llegar a la relación, ¿vale? Por favor, quiero saberlo. Los Cuatro Muleros era una copla popular que Lorca incorporó a su antología de canción popular. Ajá. Y la cantó Pepe Marchena, y cuando Gala en sus adaptaciones quería destacar el andalucismo de los personajes, Sí. pues sonaban canciones como Los Cuatro Muleros. Ajá. Entonces ahí está, está la relación. A Gala folclórica. Eso es, pero a Gala le gustaba mucho el flamenco. A ver, normal. Y bueno, tengo por ahí un trocito de vídeo donde habla de lo importante que era Camarón, pero te lo pongo luego si Por quieres. favor, sí. No podemos dejar eso. Si quieres te cuento primero de Pepe Marchena, Sí. ya que ha cantado esta canción. Bueno, pues Sí. él había nacido el 7 de noviembre de 1903 en Marchena. José Tejada Martín. He encontrado una página muy buena que se llama granadacostanacional.es, donde un señor que se llama Arístides Rueda Qué bonito nombre. escribe sobre Pepe Marchena, que nació en la calle Cochinos, pero después a esa calle le pusieron calle Jesús, y dijo el niño Marchena, que era como le llamaban, que era la mejor, como el mejor nombre que podía tener una calle. Y bueno, era hijo de un jornalero que se llamaba Juan y de una criada o, bueno, asistente del hogar Fámula. que se llamaba Rita, y era el mayor de 5 hermanos. O sea que enseguida tuvo que ponerse a trabajar, y lo que hacía era guardar animales y trabajar en una fragua, pero dejaba las tareas y se iba a cantar a las tascas. Muy gitano, ¿eh? Claro. Y cantaba en pueblos, en Puebla de Cazalla, Paradas, Arajal, Osbin. El Araal. Eso, Araal, Écija, y bueno, lo que he leído a un señor que se llama Antonio Ortega, que dice: fue un genio, el cantador más discutido y más vilipendiado. Podría haber nacido en otra tierra, pero nació en Marchena. Podría haber nacido siendo un jilguero, pero nació como un hombre que cantaba como un jilguero. Y además de cantar en café cantantes, como en uno que se llamaba La Lipa en Badajoz, o en el Café Novedades de Sevilla, se le considera el rey del fandanguillo. Introdujo grandísimas novedades en el flamenco, como trabajar con orquestas, trabajar con libreto, trabajar con letras propias que inventaba, dúos, tríos y un género que se llama la colombiana. Y luego además participó en películas de la época, en comedias como La Dolores de 1940 o Martingala de 1943. Fue un hombre, probablemente fue el primer gran cantador con éxito nacional. Sí. Fue el tipo que llevó el flamenco más allá de sus límites populares, arrabales. Y bueno, quería traerte su relación con el flamenco también, porque él, bueno, como cualquier persona con sensibilidad, admiraba a Lorca, y bueno, el admirar a Lorca te tiene que llevar invariablemente a admirar la música popular, sí. Y en concreto el flamenco. Lorca fue uno de los... Lorca recoge una sensibilidad que había en la época en la que Lorca nace y vive a nivel europeo, que es una sensibilidad mucho más acentuada en Europa del centro y que en España, que en Europa occidental. Uh-huh. Pero al fin y al cabo un movimiento muy general, que es el de ir al pueblo y ver cómo el pueblo vive, cómo canta el pueblo, cómo duerme a sus hijos, cómo trabaja, cómo canta cuando trabaja. La tarara era algo que cantaba mi abuela, claro, cuando cogía a algún nieto en brazos. Pero Lorca es el primer gran tío en España que coge y dice: vamos a grabar, vamos a ir a los pueblos y vamos a grabar, y hay una serie de grabaciones muy interesantes porque son documentos, y no solo grabaciones, luego también recoge testimonio pues, oral de gente, y coge muchas nanas, canciones para espantar a los fantasmas por la noche,
cosas populares. Juegos juegos. infantiles. Pero eso es una cosa que pasaba en toda Europa y Lorca es el que en España más Y bueno, en Spotify hay quien, si se pone Federico García Lorca en Spotify, O la hay discos Argentinita con la también. Argentinita. La grabación es, bueno, es de una calidad discutible, pero joder, son cosas, son joyas, ¿no? Pues mira, esto decía Gala de Camarón. Atento. Nunca, infortunadamente, significa nada, ninguna desaparición, pero su aparición fue lo que significó muchísimo para el cante, porque innovó, y en el cante es muy difícil, es un gran manto que está ya prácticamente hecho, y solo los grandes pueden innovar algo, mover algo, el bordado de ese manto, y él lo consiguió. Esto que dice de Camarón es precioso. Y es la verdad. Pero ves, lo puede decir alguien. Gala tenía una manera de decir las cosas extraordinaria, ¿no? Porque, bueno, por eso era un escritor. Tenía una forma enjollada de hablar y de decir las cosas. En este bloque último, digamos, como para cerrar un poco la charla sobre la figura de Antonio Gala, creo que hemos dicho algunas cosas, pinceladas del Gala hombre, del Gala escritor, se pueden decir millones más, porque claro, esto es un intento de decir algo. Y cerrando un poco el tema con el Gala hombre público, porque fue un hombre público prácticamente desde el inicio de su triunfo con las verdes praderas del Edén, a partir de ganar el Calderón a finales de la década de los 60, ya a partir de ahí se convierte Gala en un hombre bastante público, hasta el punto de que el propio PSOE de Felipe González, cuando están a punto después del golpe, ministerios. Después del golpe de Tejero, porque ya se estaban repartiendo los cargos. Claro, antes de ganar las elecciones. Gala lo cuenta sin peros y señales en su autobiografía, que es del año 2000. Está publicada en el año 2000. Ahora hablaré de mí. Si tú quieres que no se hable de una cosa, lo tienes que poner Escríbelo, en un libro. Sí, bueno, Pedro Sánchez, ¿no? Ahí está, ¿no? Hablando de Coldo. Pero bueno, no nos desviamos. Gala es un tipo que fue público y ejerció esa profesión, que no es profesión, pero es más bien un cargo puesto un poco por convención social, que es el de intelectual. Alguien que triunfa en el campo de las letras, pues se le arroga una postura sí, política. Parece que sus opiniones son más importantes que las de cualquier otro. Que la de cualquier hijo de vecino, cuando no tiene por qué, evidentemente, porque escribir no es un trabajo ni más importante ni mejor que arreglar tuercas, y por lo tanto el que escribe no tiene por qué tener una opinión. Y Gala tiene opiniones, en mi opinión, maravillosamente agudas y acertadas, en tanto que cuando habla de las emociones, del desamor, del dolor. Por ejemplo, esta, para que te hagas una idea. ¿Y usted dónde encuentra la felicidad? Yo hace tiempo que no la busco. Me pasa como con el amor. Supongo que si el amor tiene que volver otra vez a mi vida, tocará a mi puerta. No se puede andar por las esquinas buscando el amor. Eso no conduce a nada. No conduce más que al insomnio y a la resaca. Y la felicidad, igual. La felicidad vendrá, si tiene que venir, y si no, que la furzan, porque tampoco es imprescindible. Para mí ya es imprescindible otra cosa, que es la serenidad. Y poco a poco, yo que creí que la serenidad era una cosa de serenos, de esos que antes había por las calles, pregonando la hora y abriendo las puertas, ahora comprendo que la serenidad es sentirse como una pequeña tesela de un gran mosaico, prescindible, mínima, confusa, pero en su sitio. Por ejemplo, este es un ejemplo maravilloso de que cuando Gala habla de sentimientos, de los grandes temas, de emociones, de dolor, de soledad, de amor, tiene intuiciones muy profundas y muy agudas. Y sin embargo, con excepciones, cuando habla de ideologías políticas, es muy hijo de, como tú dices siempre, es muy hijo de su tiempo. Pero porque se contradice, de su generación. La única crítica que a mí me parece bien que la gente en general,
Sí, opina lo que y quiera. los genios en particular tengan la ideología que quieran. A mí eso me da igual. O sea, no me importa que alguien sea de izquierda, de derecha, de centro, anarquista o comunista, me gusta menos, ¿no? Hombre, pero siempre que no se defienda el asesinato claro, y la efectivamente, opresión, pues me da igual. Pero creo que Gala es un tío muy individualista en el Eso sentido de muy las celoso ideas. de su propia parcela de libertad. Eso es, y defiende mucho la libertad de cada uno y de cómo tiene que ejercer la libertad el ser humano Bueno. y defiende eso mucho, cómo... Espera que termino el argumento, ¿vale? Cómo defiende sus derechos el ser humano y además es un tío que se preocupa mucho por los derechos de las personas humildes. Y creo que eso se contradice frontalmente con luego las ideas que tiene sobre el comunismo, por sobre el ejemplo. comunismo y que es algo que tiene que triunfar en algún momento cuando alguien lo haga bien, lo que siempre hemos comentado, Sí. o sobre el socialismo y cómo el socialismo le ha parecido estupendo, pero luego acabó decepcionadísimo, lógicamente, del gobierno socialista. Y ya está, ¿eh? Que... No. A ver, Gala porque como fue un hombre que triunfó muy joven, estuvo en el candelero prácticamente hasta que se murió. Claro, Sí. era solicitado por los políticos de Sí. cada momento de la España en la que vivió, Ujú. como un reclamo, claro, porque era un tipo andaluz, exitoso, elegante, Claro. culto. Sí, sí. Era, Que le caía bien a la y gente, para- que le mandaban como 600 cartas al mes. además O sea, para la España que muere Franco y se inicia la España de las autonomías, la autonomía andaluza, era un reclamo maravilloso. Ujú. Un tipo, fíjate, que tenía esas opiniones ya en los años 90, a finales cuando ya en el primer aznarismo, digamos, ya ha pasado Sí. Felipe González y el primer socialismo. Es un tío que todavía defiende el comunismo en tanto que utopía. Sí. Es una utopía que se lo dice a Quintero en unas... Sí, sí. Ojalá, porque el comunismo es una cosa... No recuerdo los términos en los que lo habla, pero bueno, como algo que tiene que ojalá alguien lo ponga en práctica porque es... No, y hace una crítica Pero- muy aguda del capitalismo y Pero es de curioso todo que lo un que tipo conlleva. que opina eso del comunismo, que le parece una utopía que ojalá llegue algún día y sea instaurada, es muy curioso porque luego el tipo, antes de decir eso, el tipo, por ejemplo, la famosa ley Corcuera de la patada en la puerta, en la que permitía que la policía entrara, que luego eso lo hemos visto en el COVID, que la policía entrara en tu casa sin orden judicial, Bueno, algo muy comunista, porque en los regímenes comunistas la policía puede entrar en tu casa sin ningún tipo de problema. Él fue un gran activista contra eso, por ejemplo, cuando hay de ahí la famosa frase de pues yo me voy a fumar un porro en mi jardín y a ver si la policía entra en mi casa y me requisa. sí, sí. Fue un tipo muy celoso y muy defensor de que... Pero muy celoso además de su individualidad a la Eso hora es. de expresar opiniones políticas, porque le reprochaban que en las obras de teatro a finales de los 60 No era no político. hiciera reclamos políticos y decía que no le daba la gana Bueno, hacerlos. Pues un tipo Lógicamente. que con su vida dio un ejemplo y luego con sus palabras te daba otro. Sí. Y eso, bueno, pues eso, en tanto que hombre público, pues eso creo que, bueno, pues no sé. Bueno, yo creo que es contradictorio. Sin ánimo de enmendarle la plana a nadie, No. y menos a Gala, pero creo que eso no me parece bien, la verdad. No sé, me parece que no puedes... Pero te dice de la pureza de sus opiniones y de sus creencias, sobre todo, porque tiene unas creencias que a mí no sé, que me parecen muy loables cuando habla de los pobres, de los desheredados, de los que Sí. sufren, de los que no tienen. Y me parece muy, muy puro en ese sentido porque le ofrecieron ministerios, le ofrecieron ser senador, le ofrecieron un montón de cosas y no quiso. Y él tenía razón al rechazarlos porque él vivía de su público, porque el público le compraba libros, iba a sus estrenos. Es decir, él era el ejemplo de lo que hay muy poco en España, en mi opinión, que es, porque eso es lo que da libertad a un autor. Es decir, un autor es libre en tanto que vende. Sí. Y como vende, tiene un público fiel que le compra sus libros o va a sus estrenos, por lo tanto puede vivir
sin depender de un gobierno, de una publicidad institucional, claro. de que me contrate la Diputación, etc. Entonces, Gala fue libre porque podía ser libre. Bueno, pero eso es una suerte. Y yo creo que sus opiniones políticas en muchos sentidos eran muy cándidas y muy infantiles y muy contrarias a su propia experiencia de vida. Sí. Que su propia experiencia de vida desmentía todo eso. Porque si él no hubiera tenido el éxito popular que tuvo en vida, pues habría sido un instrumento de los gobiernos de turno. Entonces no estaríamos hablando aquí hoy de él, ¿no? No, sería Claro. un Almudena Grande de la vida. Eso ¿no? es. Bueno, hemos hablado un poco de Por Gala. favor, no lo dejemos aquí porque es horrible. Almudena Grandes no debería tener una estación de Atocha. A ver, yo creo que no, a lo mejor una calle en Cuenca, pues sí. Me da igual, no me importa en absoluto, pero no Atocha. Pero bueno, vivimos en la España de las fantasías, ¿no? Sí, eso es verdad. Y onírica y escatológica. Pero espera, no te vayas todavía, que te voy a poner un vídeo. Vale. Que creo que si la gente se mete en Instagram es de los, junto con el de Ricardo Darín cuando habla de lo que es el amor para él, pues este es el más escuchado sobre qué es lo más inteligente que se puede hacer. Y luego nos despedimos. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? En principio yo le diría irse a una playa, pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos, y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Creo que esto que dice Gala aquí... Es las verdes praderas. Sí, es un himno a los oficinistas, a los habitantes de las urbes, megalópolis, bueno, cada día su propio afán. Ruines, ¿no? A las hormigas que a las 6 de la tarde abandonan en masa el hormiguero y colapsan las autovías. Es un banderín de enganche, pero nadie lo escucha. Bueno, pero hay que recordárselo a uno mismo. Sí. Cada cierto tiempo. Pues nos vamos a ir, ¿no? Sí. Pero antes de que se vayan los que nos escuchan, que se queden un poco, porque hay un último regalo, ¿no? Un último ton, ¿no? Eso es. Pues ya emplazamos a la audiencia al último capítulo de la temporada. Eso es. De la tercera temporada. Que todavía el verano es muy largo, pero todavía nos queda una última muesca. Sí, que va a ser divertido. Sí, va a ser gracioso. Va a ser guay, yo creo que sí. Pues ha sido un placer, señorita. Igualmente, caballero. Ha sido muy guay escucharte y compartir. No le hemos hecho justicia a Gala, no, porque es imposible al pero final, ¿no? le hemos recordado que sí, está bien. Está bien, está muy bien. Pues hasta la siguiente, ¿no? Hasta la siguiente. Miró a mi corazón y dijo: aquí hay sitio bastante. Y apaciguó el amor sus estorninos sobre mis tristes olivares. Ensanchó salas, avenidas, la herida seca de los cauces. Desconocido quedó todo por los pasillos familiares. Qué cánticos de luz, qué aromas claras, qué danza próxima y distante,
cómo saltaba y florecía por las enredaderas de la sangre. Florecía, saltaba, florecía de nuevo, su sabor teñía el aire. Alteradas, las ramas prometieron redondear en frutos el instante. Que luna allí no hubiese concurrido, que ruiseñor callara allí delante. Ojos palparon, bocas acechaban, las roncas manos jadeantes alzaron triunfos de jazmín sobre los hombros del más frágil. El tallo se olvidó lo que sabía, porque aprendió la flor lo que no sabe. Oh inesperado, oh anhelado, cuando es vivir más importante. La lengua quiere gritar, vivo. Todo es fecundo y adorable. Mudos los labios del que sepa, muda su voz, que solo canten los que en las manos tienen rosas y siembran rosas y las pacen. ¿De qué vale la rosa imaginada cuando hablan rosas a millares? Ya miro manos, miro pechos, miro relámpagos, paisajes, nardos donde la aurora se posaba. Miré un jardín interminable. Creció la miel que no razona en la aridez de mis canchales. Abrió ventanas matutinas a relucientes pleamares. Ya no encontramos para seguir causa bastante. Lo que ha de morir no muera. Lo que ha de pasar sin llevarnos, pase. Lo que va hacia la noche, que se oculte. Que no despierten al cadáver. Vaya la rosa con su olor a cuestas. El recuerdo conmigo. Yo con nadie. Repetiré la dicha que canté sonriendo eterna antes. Miente la sed de quien se queda. La verdad es de aquel que parte. Miró a mi corazón. Miraba. Aquí hay sitio bastante. Y de un hachazo derrocó el olivo más alto de la tarde.